Bueno, Luis, quiero saber, a ver, ¿tú qué hacías hace 50 años en Madrid? Pues hace 50 años, era mucho más joven que ahora, Sin duda. pero acababa de volver de Estados Unidos, 2 años y medio, que había estado trabajando en centros de nefrología. Y me reintegré a la Concepción junto con Luis Hernando, Julio Botella, y seguimos nuestro trabajo. ¿Y qué recuerdas de la época de la Concepción? Pues era la época gloriosa, donde Claro. había que los utillajes eran muy rudimentarios, teníamos que fabricar nuestros propios catéteres y, por desgracia, tampoco podíamos atender a todos los enfermos que precisaban en ese momento tratamiento de la insuficiencia renal. Aparte de tratar a otros enfermos con hipertensión o con trastornos electrolíticos. En aquella época no teníamos ni enfermeras ni nada, teníamos que cambiar los frascos de diálisis peritoneal, preparar y limpiar los riñones artificiales. Y hay otra cosa que es importante, recoger las orinas por las mañanas en el laboratorio, con lo cual hacíamos de todo para conseguir que el servicio funcionase. Bueno, pero fue una época muy agradable. Éramos jóvenes, Muy y jóvenes. chicos para todo. Exactamente. Entonces, pues fue al mismo tiempo una etapa muy gratificante, en el sentido de que se dio un impulso muy importante en el campo de la medicina, Claro. con las enfermedades renales y la hipertensión, ¿no? Sin duda. Y de hecho, tú sabes bien y los pasos necesarios de la colaboración de la nefrología con la hipertensión, Pues muy que bien. tú los puedes enumerar mejor que yo. Muy bien, pues Porque tú fuiste yo creo fundador. el estudio, el interés de los nefrólogos por la hipertensión, eso apareció en el año 1975 aproximadamente, con la creación de la Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Y curiosamente, porque la gente no lo sabe, entre los fundadores, socios fundadores de esa, estaban los famosos Luises de la nefrología. ¿Sabes quiénes son los Luises de la nefrología? Luis Hernando, Luis Rever y Luis Sánchez Cecilia, tú mismo. Entre los socios fundadores también estaba Fernando Valderrábano y yo mismo. Y bueno, ahí le dimos un impulso muy grande para poder empezar a transmitir a la población general la necesidad de que se tomase la tensión arterial, Claro. de que hiciese una vida sana, pero eso era una cosa de divulgación, no era una cosa científica. Claro. El problema que nos surgió en aquellos primeros tiempos, aparte de la necesidad de trabajar en equipo con enfermeras y médicos, y yo ahí tengo la referencia de un curso inicial que hicimos en el año 67 en La Paz, abierto a todos los ATS de España, de curso de tratamiento para ATS en nefrología, que tuvo una aceptación muy importante y que dio lugar a la formación de equipos con nefrólogos, ATS de nefrología, y que luego culminó en la creación de la Sociedad Española de ATS de Nefrología, ¿no? Entonces, el segundo punto es que los hospitales que disponíamos de tratamiento para la insuficiencia renal crónica éramos muy limitados, y entonces tuvimos que ir ampliando la base sobre el punto de partida que, por ejemplo, Julio Botella se ocupa de la nefrología en el 1965 con la apertura del Hospital Puerta de Hierro. Yo me voy a La Paz y inicio el servicio en el Hospital General La Paz, y unos años más tarde, el 72 o 74, tú te ocupas del 12 de octubre, independientemente de que Fernando Valderrábano está en el Marañón. Sí. Y ¿quién más había? Bueno, y en Barcelona ocurre también lo mismo. Luis Rever, y luego gente que se ha formado con Luis Rever, claro. Gerardo del Río en la Fundación Puigvert, y Luis Piera y otros nefrólogos
inician en el Valdebrón, en la Sí, actual sí, Valdebrón. pues se van, digamos, de alguna forma, los que formábamos el grupo inicial, la Concepción, y lo mismo en Barcelona, el grupo inicial de Luis Rever, se van separando y formando grupos de trabajo o servicios de nefrología en distintos hospitales. Yo me acuerdo que en el nuestro, en el 12 de octubre, el primer nombre que recibí fue La Paz Sur. Y así para rememorar tus cambios a la Paz Norte, ¿comprendes? Pero muy bien, y entonces ahí se formaron grupos muy importantes para el estudio de muchas cosas. Y había un grupo que se dedicaba a la hipertensión, otro grupo que se dedicaba a la nefrología inmunológica, a los problemas glomerulares, a la diálisis y al trasplante. El inicio de la diálisis crónica suponía que, mal expresado, se iban acumulando, iba a decir almacenando, pero no es correcto, grupos de enfermos en diálisis crónica, muchos de ellos gente joven a la que había que darle alguna otra alternativa a la diálisis, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis, y eso se hace a través del trasplante. En este sentido, Gil Vernet en Barcelona es una de las personas líderes, pero más o menos un poco tiempo después, tanto en el Marañón como en Puerta de Hierro, como en La Paz y posteriormente en el Ramón y Cajal. Y el 12 de octubre. Y el 12 de octubre. Que hubo muy trasplantador. Se inician no solamente los trasplantes renales, sino los trasplantes de otros órganos. De otros órganos. Con lo cual, pues el crecimiento ha sido realmente muy importante, ¿no? Sí, 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 sí. Aparte de la tarea asistencial, tuvimos la suerte de que se inició el programa MIR y la vinculación con la universidad, tanto en los hospitales de Madrid como en los hospitales del resto de España. Entonces aquello nos aportó una serie de médicos de un alto nivel académico y en periodo de formación que hicieron y que optaron muy ampliamente por la especialidad en nefrología, puesto que, entre otras cosas, ellos veían la posibilidad de obtener puestos de trabajo y la seguridad de una carrera mantenida, ¿no? Eso era antes, ahora ya en los últimos tiempos. Y al mismo tiempo, en la parte académica, fuera de la universitaria, es nuestra participación en la propia sociedad, ¿no? El segundo presidente fue el doctor Hernando, pero luego a continuación vino Luis Rever, luego estuviste tú y luego estuve yo de presidente, ¿no? Sí. Y entonces en aquellos años se construyó la infraestructura y el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces los resultados pues fueron, yo creo que muy buenos, y las generaciones posteriores de las personas que hablen a continuación nos dirán los logros, ¿no? Sí, sí. La publicación inicial se hizo de una reunión que hubo en Valencia en el año 67 y se publicó en facsímil el año posterior con el título Nefrología. Cuando años después se crea la revista Nefrología, se adopta ese mismo título de encabezamiento y al mismo tiempo se registra como propiedad de la sociedad. Y la revista ha seguido luego su curso muy favorable. Tú, aparte de presidente de la sociedad de nefrología, has sido una especie de acaparador, porque fuiste ya fundador y presidente de la lucha contra la hipertensión, presidente de la Sociedad Española de la Hipertensión, y el único nefrólogo, yo creo, que ha sido presidente de la Sociedad Europea de Hipertensión. Correcto. Lo cual indica pues tu nivel de dedicación y eficacia tanto en lo administrativo como en la producción científica, lo cual ha sido un orgullo no solamente para ti, sino para los que te apreciamos. Muchas gracias. Se nota claramente que don Luis Sánchez Sicilia es amigo mío, pero lo que te quiero decir es fue un trabajo muy gratificante porque los nefrólogos españoles intervinieron de una manera muy clara en la evolución de la hipertensión en este país. Por ejemplo, yo quisiera decir que cuando yo estuve en la presidencia de la Europea,
pues se creó un grupo de trabajo que era de hipertensión y riñón. Claro. Y ahí tuvimos la ocasión de acumular o de juntar a una serie de nefrólogos europeos, alemanes, ingleses, noruegos, etcétera. Y se hizo una serie de trabajos muy importantes en relación a la hipertensión y al riñón. Y luego después la Sociedad Europea creó dos cosas que me parecen muy importantes. Lo primero de ellos es el título de especialista en hipertensión. En la mayoría de los países de Europa no hay títulos de especialista, así como hay títulos de nefrólogo, de cardiólogo, de internista, pues de hipertensión no hay. Pero la sociedad daba unos títulos que eran una cosa naturalmente personal, no era una cosa oficial. Pero la gente que tenía un currículum, mandaba el currículum, se veía que estaban haciendo las cosas bien y le daban el título de especialista. Muchos nefrólogos tienen ese título de especialista. Y luego el otro punto que es importante también son las unidades de hipertensión. Las unidades de hipertensión están creadas previamente, pero de alguna forma la Sociedad Europea les dio el título oficial, les dio como un reconocimiento a su valía. Y ahí, de nuevo, los nefrólogos, si uno mira ahora la lista que hay de la Sociedad Europea de Hipertensión, de las unidades de hipertensión que hay en España, un porcentaje muy alto están situadas en los servicios de nefrología. Claro. Y yo quiero decir una lanza porque el servicio de nefrología del 12 de octubre tiene, Miguel López ha logrado hacer una unidad de hipertensión de reconocido prestigio a nivel mundial. Claro. Y yo creo que los nefrólogos hemos de alguna forma aportado una cantidad muy importante de trabajo y de esfuerzo al desarrollo de la hipertensión y el tratamiento en España. Ese es un punto muy importante, porque en mi primera experiencia en Estados Unidos, en Cleveland Clinic, había un grupo de hipertensión muy bueno, sí, sí, que fue uno de los artífices de la creación del nombre angiotensina, junto con los de Buenos Aires, sí, ¿no? Porque uno lo llamaba hipertensina, sí, y otro angiotensin. angiotonina. Sí, y se pusieron de acuerdo que era la misma sustancia, hicieron eso. Y luego el jefe Kolff, que fue el creador del riñón artificial con el que yo trabajaba, había estado trabajando mucho en hipertensión en relación con esto. Sí, esto que comentas es muy interesante porque en Estados Unidos, la Sociedad Americana de Nefrología, desde el año 67, ya tenía simposio específicamente de hipertensión. Y cuando uno veía en Estados Unidos, los nefrólogos eran muy partidarios de tener en cuenta de tratar la hipertensión. En cambio, en Europa, cuando venimos aquí, los que llevaban la voz cantante en eso, en el resto de Europa, eran los cardiólogos. Sí. Por eso dijimos nosotros aquí en España, bueno, vamos a parecernos un poquito a los americanos y vamos a hacernos cargo un poco de la hipertensión. De todas formas, esa confusión entre especialidades o títulos mixtos se ha dado siempre, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en Boston, en el hospital, el segundo donde yo fui, donde se hicieron los primeros trasplantes en el mundo, el jefe de la unidad era jefe de la unidad cardiorrenal. Curiosamente. Sí, eso está bien. Bueno, han sido muchos años, pero bien utilizados. Y de hecho, nuevas generaciones de nefrólogos y tensólogos surgidos a lo largo de estos años nos han superado ampliamente a los antiguos y alcanzan un nivel no solamente de representación clínica, sino en áreas de investigación, docencia, etcétera, etcétera. Y hay que decir que en el momento actual, con respecto a la insuficiencia renal, toda la geografía de España y toda la población está suficientemente atendida en cuanto a problemas de insuficiencia renal, bien, con tratamientos, seguimiento del proceso, tratamiento de la sustitución de la función renal o trasplante, lo cual indica la eficacia de la siembra que se hizo en su día. Claro. No, yo quisiera resaltar que en la gran evolución que ha habido hasta ahora, como tú has comentado muy bien, todo lo de la clínica, las diálisis, los trasplantes han mejorado muchísimo, pero quizá donde se ha dado un impulso muy importante es en la investigación.
ahora hay muchos nefrólogos que se dedican a investigación básica, excelente, que están publicando trabajos fuera de España y que yo creo que han alcanzado un nivel extraordinario, y gracias a que los servicios de nefrología han cubierto, como tú muy bien dices, las necesidades clínicas, han tenido oportunidades en muchos de estos servicios de dedicarse a hacer una labor de investigación realmente buena que están haciendo. Y luego otra cosa que quizá merezca pena comentarse es que, aunque los MIR ahora no nos elijan a la nefrología en las primeras elecciones, yo creo que todavía tiene una atracción, porque cuando hablas con los estudiantes y tal, la fisiopatología de la hipertensión arterial, de la nefrología, cómo funcionan la reabsorción y excreción de sodio, del potasio, del cloro, todo eso a la gente le gusta y a veces dice, bueno, es que eso es demasiado complicado. No es demasiado complicado, yo lo que pasa que es que hay que dedicarle tiempo para ello. Yo en general creo que la nefro ha mejorado muchísimo y que, bueno, sigue siendo una de las especialidades de primer orden en este país. El papel del riñón en la hipertensión esencial, desde los estudios fisiológicos de Wheaton, era el compensador al infinito de las variaciones de tensión, por lo menos en los estudios fisiológicos. Sí. Y probablemente también a nivel de la enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, que eso es así. Ambos hemos pasado, y otros compañeros nuestros, por la presidencia de la Sociedad Española en Nefrología, aunque hace años que ya fue nuestro turno. Desde una perspectiva un poco más alejada, ¿tú cómo ves en el momento actual el funcionamiento y la situación de la Sociedad Española en Nefrología y de la nefrología en general? Yo de la Sociedad Española de Nefrología la veo funcionando muy bien, pero muy bien, y una razón fundamental de eso, y es que tienen una secretaría fija, toda continuando, que da una labor y una serie de seguridades de poder hacer las cosas bien que nosotros no teníamos. Nosotros cuando teníamos lo tenemos que hacer nosotros, o el secretario, que era un Santos Casado o alguna otra de las personas, pero yo creo que uno de los aciertos más grandes de la SEN ha sido crear una secretaría que funciona a lo largo del tiempo y que no cambia con los distintos presidentes, que eso es una cosa muy buena. Y yo creo que la sociedad está en un buen momento ahora mismo, cumple 50 años, qué maravilla, ¿no? Esto, bueno, vamos a esperar a ver si cumplen otros 50. ¿Tú crees que vamos a estar ahí en los próximos 50 Pues años? yo a lo mejor no espero. No espero. Pero bueno, pues ya está. Pero bueno, no hay que No hay que perder la esperanza. Exactamente, la esperanza es lo último que se pierde.